Antes que nada quería agradecer a Jaime por la invitación, a ustedes por estar acá, y a Ilse Petroni, que no pudo viajar conmigo, está ella trabajando en Chile en este momento, que es con quienes sostenemos largas discusiones junto con el grupo que arma la red, el grupo de trabajo Curatoría Forense. También quería agradecerle a quienes hablaron antes que yo por meternos en un tremendo problema que me da muchas ganas de abandonar esta ponencia y solo dedicarme a discutirle lo que dijeron antes, pero bueno, eso lo podemos dejar para después de que termine hago la ponencia y después podemos pelearla todo el tiempo que ustedes quieran. También quiero pedirle disculpas, hasta hace 6 horas atrás estaba afónico, esta no es mi voz común, esta es mi voz de radio FM. Y nada, como decía Jaime, yo voy a hacer un breve recorrido que no es histórico, pero no es cronológico, sobre cómo se fue construyendo la idea de clínica, el concepto de clínica de arte contemporáneo, qué es lo que esto significa, ha venido significando en diferentes periodos, en los últimos 15 años aproximadamente, y cómo ha funcionado en la práctica. Luego de eso hice un punteo, porque si no me alargo mucho tengo el síndrome de Chávez, entonces puedo empezar a hablar y hablarle 6 horas sin problema. Voy a tratar de ceñirme a este punteo para llevar una idea organizada de el relato de las cosas que nos ha tocado vivir en curatoría forense y con los grupos que participan en estas clínicas. Nuestro tipo de trabajo es de recopilación de relatos y de datos para una investigación de arte contemporáneo y el planteamiento de hipótesis que pretendemos contrastar con los hechos para la formación de diagramas que ponemos a prueba. Nuestra idea de cómo funciona el arte está basada en la idea de que el arte contemporáneo es un sistema, que todo lo que nosotros entendemos como libertad, y de aquí adherimos un poco a lo que dice Foucault o lo que decía antes Kant, es todo lo que nosotros llamamos libertad es una forma específica de ejecutar la ley o ejecutar el deber ser. Nosotros afirmamos que somos libres cuando estamos llevando a cabo el plan de otro. Y ahora les voy a contar cómo ha venido siendo esto lo último. Cuando hablaban hace un rato atrás, me parece que estamos siempre frente al mismo problema. Estamos frente al problema de que somos una profesión o un oficio que está construido sobre la incapacidad de contener su entusiasmo. Somos un oficio en que no sabemos detenernos frente a las cosas que deseamos. Y eso nos coloca en un muy mal lugar como productores o como partícipes de relaciones en la sociedad. Somos personas muy interesantes, pero somos muy antisociales. No sabemos cómo definir nuestras relaciones y nuestros vínculos porque comúnmente no tomamos en cuenta cómo los otros nos perciben y deseamos ser percibidos como el trabajador perfecto, o sea, como aquel que está siempre disponible y siempre es gratuito. Eso nos ocasiona un problema con la contingencia, nos ocasiona un problema cotidiano, y de eso podemos deducir, tanto de la primera como de la segunda ponencia de hace un rato atrás, que la mejor forma en que podríamos resolverlo es que las personas que nos dedicamos al arte nos convirtiéramos en creadores de caballos de Troya, que fuéramos cínicos que utilizamos la normativa para burlar la normativa, olvidando que eso no modifica la forma en que las cosas están hechas, sino que nos van convirtiendo a nosotros poco a poco en más parte del sistema. Como dice el gran pensador Molotov, si le das poder al poder, más duro te van a venir a coger. Cuando nosotros participamos ingenuamente de las relaciones financieras, le estamos dando más poder a las relaciones financieras sobre lo que nosotros estamos haciendo. Esto porque parte de un falso supuesto, que es parte de nuestra religión dentro del arte,
que es creer que el mercado se refiere únicamente a las transacciones de objetos en las galerías. Como mencionaban también, mercado es la pedagogía. Mercado es cualquier relación cuantificable, porque el mercado está basado en la idea de economía, y lamento tener que recordarles que la economía también organiza el deseo. Cuando nosotros hablamos de financiamiento, estamos hablando de las formas de hacer posible nuestros deseos. Cuando nosotros negamos el mercado, estamos negando la capacidad de poder hacer. En ese término súper vapuleado de Nietzsche, de la voluntad de poder, cuando no se comprende como una voluntad de poder hacer. ¿Qué fue lo que pasó? En Argentina se venía dando, tal como mencionaba Jaime, una decadencia de la escuela, de la academia pública, en lo que refería al arte contemporáneo, por varias razones. Porque todas las dictaduras son amigas del folclore. Porque el disenso es lo que las dictaduras no pueden soportar. Entonces las academias se convierten en talleres de oficio. Y gran parte de lo que nosotros entendemos ahora como arte es el problema del oficio, que corresponde a la definición que tenemos del arte moderno. Nuestros problemas como residuos de la modernidad, de personas que somos residuos de la modernidad, es la belleza, la producción de objetos, la verdad y la trascendencia. Y eso no tiene nada que ver con el arte contemporáneo. Lo que ocurrió entonces fue que, tratando de salvar la distancia entre lo que se enseñaba en la academia entre el 76, que fue el golpe militar en Argentina, y el 73 en Chile, hasta que terminan las dictaduras, fue tratar de encontrar una manera de hacer posible el disenso a través de la producción de arte contemporáneo. Como la academia en Chile tiene gran importancia, de hecho, de un relevamiento que nosotros hicimos de 1000 artistas, solamente 3 no tienen la licenciatura en arte. Estos son Francisco Papafritas, Leonardo Portus y Víctor Hugo Bravo. Después los pueden buscar. Uno de ellos, el último, estudió en una academia, en un taller informal, y los otros 2 directamente estudiaron en secundario y terciario de tecnicatura de economía. ¿Qué es lo que pasa? A diferencia de eso, en Argentina, por los datos que nosotros manejamos, hay aproximadamente en este momento más de 9.000 personas que podrían ser llamadas artistas. O sea, personas que han realizado a lo menos una exhibición o una actividad pública relacionada con el arte. En Argentina, menos del 30% de las personas que dicen ser artistas, tendríamos que creerlo, de las personas que dicen ser artistas han pasado por una licenciatura de arte. ¿Qué fue lo que hicieron el otro 70%? Estudiaron bajo un sistema que reproduce el sistema medieval del taller, pero con una gran diferencia, que es, a diferencia de los talleres medievales donde se enseñaba oficio, lo que se enseña en las clínicas de arte son las capacidades que son claramente distinguibles en el que dicta la clínica. Esto es, un pintor enseña una clínica de pintura, o sea, hace análisis de las pinturas de los que se supone son artistas en términos convencionales, composición, teoría de color, ¿verdad? Y en términos no convencionales, relación con los otros artistas que están produciendo al mismo momento y eso. Esto es lo que nosotros llamamos los maestros técnicos. El tipo de clínicas que los dictan los maestros técnicos. Voy a hacer una pequeña aclaración antes para que no se preste a la broma que siempre nos hacen de las clínicas, la relación con la curaduría y la relación con la curaduría forense, que es el nombre de nuestro proyecto. La clínica no se trata de una autopsia. La clínica de arte contemporáneo se trata de una
revisión del portafolio de las obras de un artista para tratar de entender cuál es el lineamiento que se puede establecer entre las obras que viene produciendo. Ese lineamiento puede ser explícito o no explícito. Puede ser algo que el artista ha planteado como un programa de trabajo o una recurrencia de la forma en que es la moda, una recurrencia del tipo moda que se repite en su producción. Y esta revisión de portafolio se hace con una persona que dicta la clínica, que de alguna manera es un moderador, que a la vez actúa como polemicador, o sea, contiene y provoca la reacción de las otras personas, de los otros artistas que están participando en la revisión de portafolio. Ese es el modelo básico de la clínica. ¿Sí? Se hace en un trabajo grupal, colaborativo, de análisis, en principio, de obra. Lo que ha ocurrido, que hablamos recién con Jaime, desde la primera época, cuando fue el proyecto Trama, entre 2001 y 2005, hasta ahora, es que han habido 3 generaciones diferentes de modelos de clínica. El primer modelo, que es el de Trama, es un modelo que se establece desde la escena hegemónica o la escena predominante, como decías tú hace un rato atrás, y que pretende educar a los indios, educar a las provincias, a las escenas locales, o sea, convertirlos de alguna manera en mano de obra calificada para la escena predominante. Yo sé que esto no estaba dentro del plan de Trama, de Antorchas y de las otras que se hicieron hasta el 2007, pero en el caso efectivo fue así como funcionaron. Trama y Antorcha lo que organizaban era circulación de este tipo de cursos o de este tipo de revisión de la producción de las escenas locales para establecer mínimos criterios de calidad que fueran exigibles en términos, como se mencionaba hace un rato atrás, de profesionalización. O sea, la escena local no rinde cuentas a su propia lógica de producción, sino que rinde cuentas a la lógica de evaluación de calidad que la escena predominante tiene. Por lo tanto, un artista de la escena local coincide o no coincide con esos parámetros. Y si no coincide con esos parámetros, puede, alternativa A, abandonar el arte, alternativa B, hacer todo lo posible por convertir su carrera como si estuviera en una escena predominante de arte. En Chile hay un libro maravilloso que se llama Como en Santiago, y que es de fines del siglo XIX, y es donde una familia burguesa en decadencia decide simular que se va de vacaciones a la capital y se encierran dentro de la casa, y toda la gente de sus alrededores piensa que viajaron mientras ellos están escondidos dentro de la casa. Lo que ocurre en este primer periodo de las clínicas de arte es que los artistas se refugian en sus talleres para sentirse que están en París o para sentirse que están en Buenos Aires, y leen y escuchan rumores de segunda mano de qué se trata ser artista y de qué se trata hacer obra. O sea, estamos frente a un problema complejo porque el criterio de valoración de lo que se está haciendo en arte, independiente que lo llamen imaginación, ¿cómo se llama la otra? Creatividad, emprendimiento, son siempre criterios implícitos que uno tiene que adivinar en otro. Y esto en Argentina funcionó muy bien porque a finales de los años 50 y los años 60, búsquenlo por favor, había una actriz que se llamaba Coca Sarli y que actuaba en películas de porno suave, donde su frase que la caracterizaba era: ¿qué pretende usted de mí? La labor del trabajo de un artista en una escena local es tratar de adivinar lo que el deseo de la escena predominante desea de él. Pero es una doble ficción,
porque la escena local, la escena predominante, tampoco lo tiene definido explícitamente. Y el que trata de imaginar qué es lo que se desea, se imagina a sí mismo también como objeto. Pero un objeto que se modela al modo que imagina al que lo desea. Disculpe que esto sea medio freudiano, lacaniano, pero es así tan complicado como suena. Trato de imaginarme cumpliendo la imaginación que tengo de otro que no sabe lo que quiere. Eso en Lacan se llama Chegua, y en argentino se llama ¿qué pretende usted de mí? ¿Qué pasó después? Estos cursos de perfeccionamiento que actúan también como escuelas de adoctrinamiento en la ideología de lo que se entiende como ser artista, hacer arte, creó las capacidades efectivas de la producción de obra. Pero sí, de eso se trata la revolución industrial. Crear sujetos precarios capaces de producir a bajo costo lo que después va a ser especulado como valor en los mercados donde sí se utiliza. Porque las escenas locales, cuando recién surgen, no necesitan al arte contemporáneo. O sea, pueden llegar a desearlo, pero no saben cómo se usa. Porque eso también forma parte de la creación de una escena local. Entonces pasamos de un primer episodio, así como si fuera la guerra de la galaxia, pasamos de un primer episodio donde se hace una escuela de profesionalización técnica que es a la vez una escuela de adoctrinamiento, a un segundo periodo donde se realizan giras. En ese tiempo no se llamaban así, pero se realizan giras de personas valoradas en la escena predominante que tratan de diagnosticar el estado de desarrollo de la escena local. O sea, se da por supuesto por las consecuencias del primer episodio que ya existe en la escena local. Y lo que se hace es que se contratan a los mismos que antes pontificaban sobre arte contemporáneo para que hagan investigaciones de cuáles son la especificidad de cómo se está desarrollando la escena. Esto es un plan bastante darwiniano. Y por eso es que la mayoría de las investigaciones que se realizan en esa época, que podría ser aproximadamente desde el 2005 o 2006 hasta el 2010, es tratar de reconocer cómo hubo evolución de los pobres pajaritos que se especificaron en ciertas pajaritos en el sentido pájaro, como Darwin persigue un pájaro, persigue una tortuga, de estos pobres pajaritos que evolucionaron de manera diferente porque las escenas locales tenían diferente clima y diferentes formas de alimentación, para determinar algo que se sabía desde el principio, que eran pajaritos que pertenecen a una especie. O sea que el trabajo del primer episodio quedó bien hecho. ¿Por qué? Porque ustedes saben, por la historia nacional y por la historia historia nacional colombiana y por la historia de Sudamérica, que el adoctrinamiento se logra a través del trauma. Mientras más profundo es el trauma, mayor el aprendizaje. No necesito dar ejemplo. Entonces, en el segundo episodio, lo que se hace es un relevamiento de cuáles fueron las consecuencias de haber reconocido a personas como artistas y a ciertos objetos como obra. Este segundo episodio, del que participan principalmente un programa que se llamó Intercampus, que ocurrió en Buenos Aires, con algunos artistas que venían de provincia, y luego el programa Entre Campos, que era el mismo programa Intercampus, pero recorriendo las provincias y reuniéndose en las capitales o en las ciudades más grandes de cada lugar. Por ejemplo, en Santa Fe se reúnen en Rosario y no en Santa Fe porque
Rosario tenía una mayor movilidad cultural, por ejemplo, que Santa Fe, que vino a tener un museo de arte contemporáneo hace 4 años atrás recién. ¿Qué es lo que hacen estos programas de clínicas? Es educar por segunda vez, o sea, reafirmar lo ya educado. Decir que el único lugar donde se vende y circula la obra es la escena predominante, en este caso Buenos Aires, y que la producción tiene que estar orientada, y la producción, la circulación y la carrera del artista tiene que estar orientada a Buenos Aires como su mayor logro. Como sabemos todos los que alguna vez vivimos en Buenos Aires también es una escena local de otra escena predominante. ¿Viste? Entonces, por esto decía el asunto de los sistemas. Uno cuando vive en el campo cree que llegar a la capital es lo mejor, pero en la capital se da cuenta de que no capitaliza nada la capital y que hay otro lugar donde sí está ocurriendo lo que uno esperaba del lugar donde llega. Yo lo descubrí rápidamente en Buenos Aires, me tardé solo 2 años en darme cuenta que el Malva no era para mí, y yo no era para el Malva. Entonces, ¿qué pasó? El programa Intercampos y el programa Entre Campos era una serie de clínicas que se realizaban anualmente. Se realizaron, la última noticia la última en 2012, pero la decadencia del programa comienza en el año 2010 y se realizaban en 2 lugares, en 2 capitales de provincia, y luego se hacía una reunión de todos los artistas que habían participado en las 2 anteriores y la tercera. El gran problema de este programa lo hizo totalmente explícito en una conversación pública, por eso lo voy a repetir acá. La ideadora de ese programa, creo que lo he mencionado varias veces, la ideadora del programa se llama Patricia Hakim, si quieren la pueden buscar en internet, Patricia Hakim y Entre Campos, que van a encontrar cómo funcionaba. En una conversación informal ella me dice: lo que nosotros venimos acá es a bajar línea. Yo venía llegando de Chile y no entendía qué significaba eso, pero el tono en que fue dicho fue suficientemente explicativo. Bajar línea es llevar a la práctica los conceptos que fueron construidos en otro lugar. Pero además implica varias otras cosas. Implica que el conocimiento constituye una jerarquía, y que esta jerarquía te da privilegios sobre aquellos que no tienen ese conocimiento. O sea, el problema que se venía resolviendo entre 2001 y 2006, que era crear la probabilidad, crear la posibilidad de que existieran formas de pedagogía que escaparan a la lógica de la academia, estaba convirtiéndose en otra forma de academia. Por eso hace un rato decía, me parece que nosotros estamos siempre frente al mismo problema y estamos tratando de buscar cómo resolverlo. Lo resolvemos por momentos y después lo arruinamos radicalmente con nuestras propias formas de seguir siendo académicos. Vamos a saltar una parte y después vuelvo. ¿Por qué? Porque si uno trata de pensar una forma de relación pedagógica donde lo que importa del conocimiento no es el manejo de los datos, o sea, el capitalismo de los datos, ni el conocimiento como autoridad que se ejerce sobre otro, que subordina a otro, tenemos que construir relaciones horizontales de conocimiento, cosa que por cierto no es nada nuevo. Lo decía Rancière hace 20 años atrás o algo así, y lo decía Jacotot en el libro en que Rancière lo menciona. O sea, Rancière hace el maestro ignorante, y el libro en que se basa esa idea de relación pedagógica es un libro que se llama Lengua Materna, que es de fines del siglo XIX, de un profesor que se llama Joseph Jacotot.
que él habla de la pedagogía del embrutecimiento, adelantándose casi un siglo a Paulo Freire, por ejemplo, diciendo que la pedagogía del embrutecimiento parte del momento en que una persona decide que tiene el conocimiento y otros no lo tienen. Eso establece una diferencia radical en esa relación y genera una relación inevitablemente de subordinación con el otro. Lo que la clínica logró en un primer estado de excepción, en ese primer episodio, fue que las personas reconocieran la autoridad y no que la autoridad se impusiera. Uno era capaz de reconocer a quien necesitaba como profesor. Y eso luego se organiza, se institucionaliza y vuelve a convertirse en una forma de academia. Si ustedes miran los manuales de ajedrez, una de las primeras sugerencias de un manual de ajedrez es: si quieres aprender ajedrez, búscate a un contrincante que sepa más que tú. Eso para mí es la idea de una pedagogía, es la base de una pedagogía horizontal. Uno decide quién es su profesor. Y no por casualidad el arte contemporáneo lo funda un ajedrecista. Hace un rato atrás mencionaban como un hecho curioso que en el arte contemporáneo del último tiempo se habla todo el tiempo de táctica y de estrategia. Pero sí es obvio. O sea, nosotros somos el juguete de un ajedrecista que este juego le pareció más desafiante que seguir jugando ajedrez. O sea, nosotros estamos construidos como sujetos que participamos de reglas que decidimos tener en común para un ejercicio que tenemos la ilusión que nos va a satisfacer y que en esa ilusión se va a hacer visible y tangible el interés que tenemos sobre las cosas. Por cierto, esto no es más que una versión reggaetoneada de lo que dice Pierre Bourdieu. O sea, Bourdieu habla de campo, reglas de juego, interés, ilusión. O sea, bien a lo bruto sería más o menos. ¿Perdón? Me pueden interrumpir cuando quieran porque si no no paro más. O cuando no estén de acuerdo o quieran que especifique. Entonces, nosotros seguimos siendo residuos de una ideología romántica que ni siquiera el romanticismo alemán fue capaz de llevar a cabo. Yo esto siempre lo explico así. A mí me encanta el vintage de los 80, porque yo estaba vivo en los 80 y era muy aburrido. Y el vintage de los 80 es muchísimo más complejo y entretenido que los 80 reales. La imaginación que nosotros tenemos de nosotros mismos como artistas es una falsificación de lo que entendemos que los artistas románticos hacían. Y eso juega en nuestra contra. ¿Por qué? Porque nosotros nos incapacitamos por nuestras decisiones ideológicas. Para mí, la definición más certera de ideología es la capacidad de negar la evidencia. Lo que uno decide cuando decide tener una ideología es negar que las cosas no son como tú las estás viendo. Lo que nosotros estamos haciendo la mayor parte del tiempo en arte es decir que nosotros vivimos en un estado de excepción, en un estado de excepción que no nos exige calidad, que no nos exige capacidad de ningún tipo, que nos permitiría vivir como sujetos privilegiados en un mundo hecho de puros sujetos privilegiados que no están obligados a relacionarse. Entonces, para volver a lo de la clínica y no perderme un poco, el primer periodo trató de resolver el problema de la pedagogía de mala calidad o inexistente, lo mismo que tratan de hacer todas las gestiones todo el tiempo: reparar una falencia. O sea, mis amigos no tienen dónde poner, ¿qué hago? Monto un espacio.
ay boludo, tuviste la idea que tuvieron 7.000 personas antes que tú y todas ellas, excepto 4 o 5 galeristas, quebraron y arruinaron el presupuesto de su familia, el de sus parientes, el suyo propio y el de sus futuros hijos. Así nomás. Ahora, hacer gestión es muy lindo. Es un pésimo negocio, pero es una gran esperanza. ¿Qué es lo que pasa? Descubrieron una falencia y trataron de resolverla. Descubrieron la falencia de la pedagogía y construyeron un modelo que permitía esta relación que les cuento, que los alumnos eligieran al profesor, que construyeran la autoridad del conocimiento desde su propia lógica. Lo que si uno lo mira desde la relación de la pedagogía tradicional es un absurdo, pero no por absurdo es imposible. Pero como toda pretensión antiinstitucional, se institucionaliza rápidamente. ¿Por qué? Porque las personas tendemos a ponernos de acuerdo. Y son los acuerdos los que construyen los procedimientos que construyen a las instituciones. Nosotros en Curatoría Forense, hace 8 años atrás, éramos una broma de borrachos. Ahora somos una institución, porque tenemos procedimientos, porque los mails nos llegan con copia, porque los proyectos se desarrollan y se eligen para su desarrollo según ciertos criterios. Somos una institución liviana, como suena muy lindo ahora. Somos una institución que no es caprichosa, pero que elige otros modos de evaluar su propio ejercicio. En el segundo periodo, o sea, hay un periodo de desinstitucionalización en favor de construir un sistema pedagógico y un proceso de reinstitucionalización cuando la clínica se convierte en un formato, en un modelo de trabajo. Tengo una mala noticia: todo lo que intenten se va a convertir, si tienen suerte, en un modelo de trabajo. Si hacen todo bien, se va a estandarizar. Viene a descubrirse que había un modelo de trabajo que tenía como principal objetivo la identificación de la peculiaridad de la escena local, la identificación de la obra exótica como una forma de participar del sistema de la moda y de la sociedad de espectáculo, que uno lo escribió tal y el otro tal. El exotismo siempre ha dado buen fruto. Lo sabía Van Gogh cuando aprende a pintar al modo oriental y crea pintura occidental oriental. El exotismo siempre suma. Entonces, este segundo periodo de la clínica en Argentina, desde aproximadamente 2005-2006 hasta el 2010, estaba orientado al análisis de obra, pero estaba orientado al análisis de obra para funcionalizarla y hacerla circulable. Y aquí es donde retomo lo que decía. Lo que aprendió la clínica de arte es lo que ya sabían las instituciones. ¿Cuáles instituciones? La Fundación Telefónica, la ESIC financiando el Centro Cultural de España de todos los países y eso, y las políticas públicas que fueron construidas al modelo de Puig, al modelo de la industria cultural que llama espacio independiente a una dependencia pública precarizada. El modelo de Barcelona es ese, es generar espacios independientes, totalmente dependientes del Estado. ¿De cuál Estado? Del Estado español. Pero eso tiene una influencia directa sobre Sudamérica. Primero, por el financiamiento a través de Telefónica y de AESI a este tipo de movida, ¿no? Pero también por la influencia que tiene en los gobiernos la creación de políticas públicas a ese modelo. ¿Qué es lo que pasa? No es muy importante, pero sí fue cuando nos dimos cuenta que existía el problema. En el año 2008 yo llego a Argentina y conozco por primera vez las clínicas, porque en Chile
no se hacían clínicas, porque la academia, como decía hace un rato atrás, es todo. El sistema de arte contemporáneo chileno se explica en 32 segundos. A un lado está la academia, al otro lado está el FONDAR, Consejo Nacional de la Cultura, y FONDAR, que son los financiadores, la academia, que otorga que dice los lineamientos de cómo algo se constituye en obra, y el resto de los productores precarizados que dependen de la academia para ser validado y del Fondo Nacional para ser financiado. Hasta ahí llega Chile. Y cuando yo llego por primera vez a Argentina, me doy cuenta que el sistema argentino es muchísimo más complejo y que existe esta complejidad de soluciones que se pretenden para los intersticios o para los espacios que quedan entre medio de los modelos eficientes. La galería funciona y vende. El museo inaugura una vez al mes. ¿Esto qué? Cada institución, cada área del sistema de arte tiene su propia rentabilidad, pero entre medio quedan los que todavía no han sido nominados, que no son vendibles, que no son exhibibles y tal. El sistema argentino desarrolla este sistema de clínicas para resolver ese problema, para resolver el problema del intersticio, y lo que hace es lo mismo que hace cualquier sistema: generar más sistemas. Entonces, en ese momento, cuando entro yo en escena como un actor secundario más, me doy cuenta que se podía hacer una pequeña modificación en el sistema de clínica, y que en vez de hacer análisis de obra, se podía hacer análisis de discurso. O sea, que los artistas, en vez de defender su condición de artista y la condición de obra de ese objeto que tenemos al frente o en el portafolio, se dedicaran a encontrar el mejor argumento que haría creíble a otro que eso tiene valor. Aquí les tengo otra mala noticia. El arte contemporáneo se basa en la especulación. Nada de lo que ocurre en el arte contemporáneo está exento de especulación. Entonces, cuando uno condena al mercado de las galerías por especulador, en realidad está condenando todo el sistema. Porque un artista arruga una hoja y la hoja ya no vale lo que valía en la librería, y eso es especulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de este tercer episodio, del comienzo de este tercer episodio, es que el problema de resolver es de qué manera se construye el valor y de qué manera es posible exigirle a otro el valor. Entonces, la obra o la práctica de arte se convierte en una excusa para poder justificar a través de argumentos la necesidad que tenemos del arte. La clínica se convierte en una forma de entrenamiento para poder demostrar el valor de algo que aparentemente no lo tiene. Lo que nosotros hemos logrado en estos últimos años es hacer que las clínicas de arte comprendan nociones económicas que existían antes de nuestro ingreso al sistema. Nociones que ya van en el feliz cumpleaños número 40 o 50, como es las de Warhol, y que sumamente bien ejecuta Murakami, que es el sistema de arte tiene su propio sistema financiero, que tiene que ser entendido en sus propias, especificidad. Tuve la desgracia de escuchar a un economista español en un curso sobre arte y sociedad, o sea, en una charla sobre arte y sociedad que se hizo en el Flaxo en Quito. Y él decía, claro, porque cuando hablamos de arte contemporáneo tenemos que determinar cuál es la ley de la oferta y la demanda.
yo no lo puedo soportar, levanté la mano, por no decirlo estúpido, le dije, estimado señor economista, usted sabe que la ley de la oferta y la demanda no aplica en arte contemporáneo, porque la oferta es infinita y la demanda es casi cero. Entonces el punto de inflexión es imposible de calcular. Es una cosa básica, pero que los artistas, o sea, los que trabajamos en arte, yo no soy artista, los que trabajamos en arte hemos decidido ignorar, y nuestra ignorancia solo construye nuestra subordinación hacia un sistema que va a seguir funcionando sin nosotros. El problema de conocer cómo funciona el sistema es que se constituye en un desafío problemático. Entonces, todas las cosas hermosas que dicen del arte y de los artistas son mentiras. Porque en realidad lo que estamos tratando de hacer es construir una zona de confort de sujetos privilegiados que no necesitan nada más que una buena justificación para su propio confort. Me salto para terminar. Nosotros estamos en un problema. El problema es el caballo de Troya. La acción de la clínica generó gente muy capaz de llevar a cabo acciones, prácticas artísticas, como ustedes quieran llamar, y hacer objetos bien terminados. Pero no generó la capacidad de establecer relaciones justas entre los sujetos que producen y los que hacen circulación y visibilidad y los que construyen prestigio o marca. El nombre de un artista es una marca, lamento recordarse. Y nosotros hemos quedado puestos frente a un problema donde estamos tomando como solución dos alternativas. El trabajo socialismo en el arte, disfrazar las prácticas de arte contemporáneo de prácticas culturales, la primera basada en el disenso, la segunda basada en el consenso, y por ello sin ningún punto de relación. Y la otra es que nos estamos convirtiendo en la dictadura del comunitariado. Nosotros somos personas que sabemos cosas y no sabemos cómo ejercer nuestros derechos dentro de un sistema de trabajo. Lo que la clínica hizo y perdió y volvió a intentar y perdió, y si lo intentáramos acá solucionaría y arruinaría nuevamente y permanente y periódicamente al sistema, es tratar de descubrir cuál es nuestro lugar como sujetos políticos dentro de un sistema que cree no necesitarnos. Todos los demás problemas se deducen de ese problema. Ahora termino. Acá en Bogotá, que lamentablemente es el único lugar que conozco de Colombia hasta ahora, acá en Bogotá hay varias cosas que están resueltas. Lo que no está resuelto es lo que nos haría capaces de enfrentar un problema que nos exige como asociación y ya no como individuos. La broma que decía hace un rato, que somos una comunidad de sujetos. El problema de fondo es la asociatividad, que nos va a poder permitir crear los criterios bajo los que queremos ser evaluados, reconocer las autoridades que queremos que organicen el tipo de conocimiento que nosotros estamos produciendo permanentemente. El arte povera no lo inventaron los artistas, lo inventó el curador que organizó el conocimiento que producían los artistas que hacen arte povera. Y para eso ya hay dos instrumentos que permitirían enfrentar el problema de fondo, que es el de la asociatividad, que es el que resuelve el problema de hacer posible la clínica en Colombia, que es el que hicimos en noviembre entre un grupo de gestiones autónomas y representantes de varias instituciones. Estaba Jaime, estaba la gente, Julie Kahneman de la Cámara de Comercio, habían artistas de otros países,
y se redactó esto, que el título es bastante pretencioso, pero por eso mismo me gusta. Documentos sobre las relaciones en el campo del arte contemporáneo en Colombia. 3 días de discusión para definir qué es lo que tienen en común todas las personas que trabajan en arte, no tan solo los artistas. Porque el problema de fondo es definirnos como trabajadores del campo de arte, no como imbéciles mantenidos por nuestros padres. O sea, nosotros no somos el hijo tonto de la sociedad. No necesitamos subsidio, no necesitamos una entrada especial. Nosotros no tenemos discapacidades diferentes. Nosotros estamos construyendo un sistema de interrogación de la realidad, y ese es nuestro trabajo. Eso es lo que es posible de enseñar en pequeños grupos como los que se generaban en la clínica. No a pintar bien, porque eso te lo enseña el taller universitario. No a pensar bien, porque eso te lo enseña un libro. Es a construir relaciones políticas entre trabajadores. Y eso lo venimos trabajando en este otro documento que también lo mostramos la otra vez, el documento de trabajadores de arte, que es una iniciativa que pretende establecer montos mínimos referenciales para todas las prácticas o servicios, o como quieran llamarla, que tiene una persona que se considera trabajador dentro del sistema. Termino con lo de las clínicas. Las clínicas pueden ser mesiánicas, jesuíticas o cívicas. Las clínicas mesiánicas son esto que lamentablemente está ocurriendo aquí ahora. Yo tuve una revelación, éramos 12 apóstoles y descubrimos que el arte era trabajo. De pasada que Dios no existía, pero bueno, no importa. Pero tuve una revelación, y esa revelación está hablando a través de mí. Esa es una forma de transportar conocimiento. La segunda es la jesuítica. Es el que sabe que la revelación y la verdad existen, ¿ya? Pero que sabe que eso se lleva a cabo en los hechos, y para eso se necesita ciencia y método. Es lo que hace Mellado. Cada vez que yo se lo digo, se cae más de la risa, porque es católico, porque le encanta todo eso. Y la última, que es la que a mí más me interesa y por la que me esfuerzo todos los días, es la del cinismo. Pero no es la del cinismo del caballo de Troya, sino es la del cinismo que es que el cínico está enamorado del objeto del que reniega. O sea, nosotros tenemos un enamoramiento escéptico. Sabemos que lo queremos, pero queremos distancia con él. La clínica, lo que ha permitido durante los últimos 13, 14 años en Argentina, es mirar el lobo a los ojos, enfrentar el problema de frente, dejar de negar lo que sabemos, que somos sujetos económicos, que somos sujetos políticos, y que eso no vamos a poder ejercer como tales si no nos exigimos entre nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, yo quería preguntar, hay unas personas que también por transmisión que le hemos pedido que si había preguntas nos dijeran, y obviamente para ustedes tenemos como 10 minutos para esto, no sé si hay preguntas, como 30 personas preguntas. ¿Hay alguna persona preguntando? No, todavía. Bueno, ¿tú? Bien, quizás más que como que netamente una pregunta, es sobre todo como un comentario que podría eventualmente suscitar una discusión, y tiene que ver con la gestión, la autogestión y la colaboración. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, pienso que da la impresión que los artistas encuentran como su capacidad de gestión pareciera ser la suficiente
como para caminar solos, es decir, para que no los carguen, pero para tener la necesidad de que los lleven de la mano. ¿Sí? Y por otro lado, en medio, digamos, de este juego de la gestión y la autogestión, hay como una palabra que a mí particularmente me inquieta, y la pregunta vendría ahí, es como, ¿ustedes qué opinan respecto a ello? Y tiene que ver con la colaboración, o con lo colaborativo, que inicialmente podría surgir entre una relación, efectivamente, como usted alguna vez lo ha dicho, ¿sí?, entre lo afectivo y lo efectivo, entre la amistad y el trabajo, ¿sí? Pero que en algún punto se convierte casi que en una herramienta para que el freerider o el recostado saque provecho del trabajo de otro. Claro, claro. Entonces, sí, como de los que han hablado. Sí, hay un gran problema de fondo. Cuando hablaban de la política de la amistad, en Argentina hay una persona que ha transformado la política de la amistad en su motivo principal de todas sus acciones, y es Roberto Jacobi. Y él ha logrado darle la peor fama a esas políticas, porque la política de la amistad solo funciona cuando están todos borrachos o cuando son una mafia. O sea, la política de la amistad, perdón, hay una opción más: cuando estamos borrachos, cuando estamos haciendo una orgía y cuando somos una mafia. El problema de la política de la amistad es que siempre hay un favorecido que organiza los esfuerzos de los otros. Lo que nosotros proponemos es que a través de la gestión se construya una capacidad de autonomía. La frase que ocupa me parece genial, y te voy a citar próximamente, porque nosotros caminamos, pero nos tienen que llevar, nos tienen que indicar, nos tienen que de alguna manera darnos la velocidad y el sentido. Nosotros lo que pretendemos con la idea de gestión autónoma es que reconocer que no somos independientes. O sea, que toda la idea de Puig y de la personalización de Sudamérica no existe. Nosotros somos codependientes. Nosotros siempre necesitamos a otro, a las instituciones públicas o privadas, a las otras gestiones, a los otros artistas. No somos capaces de hacer nada si no dependemos de otro. Pero tenemos autonomía en la toma de decisiones. Y esto nos libera, a lo menos conceptualmente, del problema del dinero. Porque la autonomía no es de dónde vienen los fondos, sino en qué se utilizan. ¿Viste? Entonces la capacidad de la gestión es encontrar personas capacitadas para depender de ellas. Es lo que nosotros hemos llamado Art Caeda. Yo sé dónde están los que me van a permitir llevar a cabo la torre que quiero botar. Cumplimos el objetivo y nos desarticulamos hasta que volvemos a tener un objetivo. Esa es la capacidad de gestión. ¿Viste? La capacidad de gestión de recursos capacitados, no de amigos que nos queremos. Lo que tú decías, que la afectividad y la efectividad tienen que actuar conjuntamente, porque si fuéramos solamente afectivos, volvemos a la borrachera y a la orgía. Si fuéramos solamente efectivos, tendríamos una empresa y nos dejamos de joder con el arte. El arte no es, la mayor parte de las veces, no es más que una excusa para limpiar la culpa de una empresa. Ya lo sabrán las fundaciones europeas y muchas fundaciones nacionales. Entonces, ¿dónde ponemos nosotros el énfasis? En autonomía, en la capacidad de llevar a cabo el deseo de otro. El artista satisface su propio deseo en su producción. El colectivo de arte establece un deseo conjunto. La gestión de arte satisface su deseo llevando a cabo el deseo de otro. Y es ahí donde se construye la distancia suficiente para que nosotros podamos tomar decisiones sobre lo que hacemos, saltándonos todas las metáforas filiales, subordinadoras, que han organizado al arte en los últimos 40 años, que han organizado todo el arte sudamericano. Nosotros podemos ser capaces de imaginar
formas de imaginarnos que tengan que ver con la calidad del trabajo y con la relación, con la calidad del vínculo. Y para eso solamente tenemos que partir con cosas simples. La economía es también la economía del deseo. La autoridad se construye en la decisión del conocimiento. Y así, varias que mencioné y que en realidad solamente estoy haciendo el relato de cosas que hemos conversado con un montón de gente. Conversamos acá y en el sitio y eso, con ustedes mismos en noviembre. Eso. Yo tengo una pregunta. Para cuando decís cómo llevar a cabo el deseo del otro, ¿quién es el otro? Cualquier otro. Cualquier otro. Cualquier. Pero también el otro es un concepto, o sea, el concepto del otro es un concepto occidental, también es un concepto europeo también. Sí. Es un concepto, porque, bueno, es que yo trabajo tanto en colectivo, individual, Sí. soy mitad alemana, soy mitad colombiana, Sí, no sé, vivo está la jodido. mitad del tiempo en Alemania, la mitad del tiempo acá, y a veces trabajo en colectivo, a veces trabajo individual, y para mí pues no hay ninguna diferencia, ¿sabes? Como entre mí, o sea, entre yo y la otra persona. Sí, hay. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el deseo del otro y el deseo de uno? A ver. No, es que lo que estás haciendo es una suposición que se demuestra falsa cuando uno se reconoce como sujeto. ¿Viste? Nietzsche decía, no vamos a poder dejar de hablar de Dios mientras exista yo. ¿Sí? Porque el sustento final del yo es Dios, que es el que organiza todo el universo. De la misma manera, la forma de decir que tú no eres otro, o sea, que tú no eres este otro, es que eres yo. Es el reconocimiento básico de la primera etapa de Freud, cuando uno reconoce que no es uno con el universo. Y está súper bien las religiones orientales que creen que uno con todo y todas esas cosas. Pero nosotros somos la versión beta de la civilización occidental. No podemos dejar de ser sujetos. Incluso la suposición de dejar de serlo parte con una construcción gramática que reafirma el sujeto. Entonces, ¿cómo uno establecería ese límite? El límite es la evidencia de la discrepancia. ¿Viste? Cuando yo veo o reconozco en otra persona, en otro artista, la capacidad de ser sujeto, lo estoy reconociendo como otra persona que yo. Pero en la discrepancia reconozco que tiene cualidades que son diferentes a las que a mí me constituyen. Entonces, Son ¿por las- qué querer llevar a cabo el deseo del otro si hay discrepancia? O sea, ¿por qué no mantener como el conflicto y mantener como la guerra? Pero es que, a ver, llevar a cabo la condición de la discrepancia es la permanente tensión. Lo otro, o sea, si yo quisiera ejercer mi deseo por sobre el deseo de los demás, sería homogeneizar. ¿Viste? Cuando uno reconoce en el otro la discrepancia o la disidencia, está construyendo una relación. Y esa relación puede ser de amor o de odio. Ahí voy. Claro, ¿Cómo claro. a mantener esa discrepancia? Claro, uno no se relaciona con los demás para convertirlos en uno. Bueno, excepto Aníbal Lecter, que se los come. Pues no es una pregunta, sino más como, o sea, más como un, no sé, como un ordenar la idea, y es que uno existe en tanto entra en relación con el otro, ya sea de discrepancia o de asocio con la persona. Entonces, si tú estás, o sea, un ejemplo, la guerra existe porque hay dos bandos. Si no hay dos bandos, no hay una guerra. O sea, no existe ejército si no hay un contrario, si no hay un oponente, ¿cierto? O sea, si no existe este, no existe el otro. Si tú no o sea, si no hay un otro, tú no existes. Tú existes para O alguien sea, con a un lo que otro. voy, mira, a lo que voy es que cuando uno dice, o sea, cuando el trabajo es colectivo, porque yo también trabajo en colectivo, y el uso de la palabra otro o el concepto del otro, como de llevar a cabo el deseo del otro,
es una forma también de canibalismo. Sí, claro. Es una forma de canibalismo. Sí, claro. Entonces a eso voy, a que hay que reconocer eso también. Sí, lo que pasa, a ver, es que una de las cosas que... Es el canibalismo europeo, porque en Europa lo que más se usa es como ayudar al otro, o hagamos un colectivo con los suramericanos, que son Sí. los otros. Sí, claro, lo que pasa es comértelo, digamos, ¿viste? No sé si acá se ocupa, me estoy comiendo una mina. O sea, es convertir al otro en parte de mi cuerpo, ¿viste? Pero es una parte que sigue siendo parte de otro, ¿viste? Ese es para nosotros el punto, y por eso es que valoramos tanto la disidencia. Nosotros nos podemos poner de acuerdo, pero ese acuerdo no nos iguala. Y tú dices, insistes con el problema de lo occidental. Lo siento por la mala noticia. Nosotros somos occidentales. Nosotros no somos indios. Nosotros hablamos en español. ¿Viste? Nosotros pensamos las nociones de forma occidental. Entonces lo más que nosotros podemos llegar a hacer es construir nuestra propia manera de comernos. Decidir cómo nos alineamos. ¿Viste? Ahí es donde estaría puesta la libertad. Por ejemplo, yo no creo que aquí nadie sea completamente suramericano, ni completamente, ni haya algo propio de nosotros. O sea, nada de nosotros es propio. Claro, lo que pasa es que este es un problema. Somos más mezcla y más. Sí. O sea, somos parte europeos. Sí, lo que pasa es que este es un problema que está muy agotado, pero que sigue vivo en nosotros. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba vivo en los 80, yo lo conté. Y el problema de nosotros era el problema de la identidad, porque nosotros pensábamos que podíamos utilizar la identidad contra la dictadura. O sea, para nosotros la identidad era un arma, era una herramienta en contra de la dictadura. Y con el tiempo nos dimos cuenta, esto lo dice maravillosamente Catherine David, que por cierto es francesa, y dice, identidad tienen los muertos. Las personas que viven dentro de un proceso identitario. O sea, viven persiguiendo lo que podría ser su identidad. ¿Viste? Entonces, cuando nosotros hablamos de otro, que parece ser un concepto sólido y homogéneo, en realidad estamos tratando de contener el caos o el ¿cómo sería? El shock que nos provoca no saber de qué se tratan las otras personas. ¿Viste? Y ese es el problema de la seducción. Entonces, yo vuelvo a insistir, nosotros hablamos en estos términos porque creemos que esto es un trabajo, pero creemos que este trabajo está atravesado por el deseo y por la ignorancia. Nosotros nos relacionamos administrando ignorancia para llevar a cabo el deseo. Ese es el valor del arte contemporáneo. Trabajar con algo que nos es negado todo el tiempo como conocimiento. Por eso es absurdo pedagogía de la libertad. Por eso es absurdo academia libre. Porque lo que hace el conocimiento es estabilizarse en convenciones. Y nosotros estamos tratando de producir conocimiento y evitar que se conviertan en convencionalismos. Y eso no se puede. Y en algún momento nos rendimos y nos convertimos en profesor. Ya está. O sea, y ojalá que a ese momento hayamos logrado descubrir la mayor cantidad de desafíos posibles, porque esos desafíos son los que van a organizar la idea que tengamos de pedagogía. Por eso la clínica es un modelo de trabajo y no es un conocimiento a aprender. Son las posibles relaciones entre personas que quieren relacionarse en el conocimiento. Y nada más que eso. Sí. Bueno, es un comentario, no es como tal una pregunta, aunque si genera preguntas, pues maravilloso.
sobre nuestra identidad o proceso identitario como latinoamericanos, lo dijiste, somos la mezcla, y en la mezcla está el sabor. Claro. O sea, eso es lo que yo creo que hace Latinoamérica tan encantadora, es precisamente la mezcla. Pero eso es una trampa, porque nos sirve para hacer teoría. Gerardo Mosquera habla qué porcentaje de cada cosa. No. Entonces, yo creo que la mezcla se ejecuta. Cuando tú te encuentras con otro, cuando yo me encuentro con este que se ríe más, no, trato de ser más gracioso. Y después cuando me encuentro con otro más serio, trato de parecer más inteligente, nunca me resulta muy bien. Pero uno se va constituyendo a medida de la demanda que percibe. Entonces la mezcla tampoco es homogénea. La mezcla se intenciona. Cuando ustedes participan en un concurso o en un salón, intencionan la muestra. Intencionan lo que quieren decir. La misma obra, como decía tú hace un rato, la misma obra puede ser relacional o conceptual. Depende del jurado. Bueno. Él quería decir una última. Bueno, Pues a mí me parece muy importante hablar de saber. Me parece a mí en particular eso de que hacía el docente. Y esto del docente y de lo pedagógico, Sí. en relación también de las artes. Creo que como que los tres, en algún momento yo educo en proyectos culturales, apoyo a procesos, digamos, pedagógicos más alternativos, ustedes, digamos, a nivel más universitario o académico. Pero también, digamos, Gracias, pero no, yo nunca he hecho clases no, con eso. me refiero como diferentes tipos de procesos educativos, Sí, como sí. ponerlo ahí. Pero me parece en particular, digamos, eso de la producción del saber y eso de lo local, en términos de la producción de las artes, ¿no? Entonces, creo que esto de la escena local, porque doy como toda esa vuelta para ir a esto de los escenarios y como también esto de la escena local de la que usted hablaba, como que a veces siento que nos hemos olvidado de dónde estamos. Claro. Por este tema de las identidades, los civiles somos latinoamericanos, colombianos, es decir, esto de lo local se ha perdido y a veces no hablamos el mismo lenguaje y tenemos una serie de imaginarios sobre nuestra construcción de identidades también colectivas o como sociedad. Claro. Entonces, me parece que en el arte a veces hay unos lenguajes que son muy sectarios, y también ustedes lo han hablado, y eso no han generado unos diálogos colectivos. Sí. Y al no tener diálogos colectivos, pues no podemos también, digamos, colectivizarnos, armar, digamos, proyectos o procesos culturales que convoquen y que permitan también una pedagogía distinta. Claro. Como también de la pedagogía y no ver esa labor pedagógica como un quehacer que de pronto puede responder o no a algo, sino como una estrategia que responde a una necesidad también, digamos, local o contextual, que es que haya analfabetismo. Y ese analfabetismo justamente no es solo porque es una cosa también de acceso, de problemas sociales y demás. Yo creo que también no hay que pensar de que todos por estar en el mismo circuito o no estar en él, pues vamos a tener un mismo lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, Sí. como Nosotros tratamos de resolver eso de la siguiente manera. Cuando nosotros hacemos las convocatorias para la residencia, no preguntamos currículum ni pedimos obra. Hacemos 2 preguntas y depende cómo se respondan esas preguntas y si son seleccionados para participar en la residencia. ¿Por qué? Porque los conceptos que tú involucras en una respuesta dan a conocer el grado en que tú estás involucrado en el sistema. Hacen visible la forma y el grado en que estás involucrado en el sistema. Entonces, cuando nosotros hablamos de pedagogía, no estamos hablando de uniformar la forma del involucramiento, que sería lo que hace la universidad, lo que hace la galería de arte o el museo. Nosotros lo que hablamos es de tratar de entender de qué manera nos convertimos en sujetos partícipes de un conocimiento. Entonces, ¿cuál es lo único que uno podría pretender de ese deseo de pedagogía? Es que la pedagogía emancipe. O sea, que la pedagogía le enseñe al que aprende a que le falta el respeto al conocimiento. O sea, que ponga a prueba la convencionalidad. ¿Y cómo lo hace? Recurriendo a sí mismo y a su contexto. Y eso es lo que se olvida siempre. Por eso nosotros vivimos en un mundo de neurosis y falsificación. De una neurosis que pretende construir una escena al modo de la que predomina.
¿viste? Y una falsificación que nos estamos dando cuenta todo el tiempo que nosotros no somos artistas de Nueva York, que no somos parisinos, ¿viste? Pero no serlo nos da vergüenza. Entonces, de una vez por todas, que se jodan, ¿viste? Pero que se jodan porque nosotros somos capaces de producir herramientas de identificación que son valiosas para las personas que están en nuestro contexto. Si después eso se hace famoso en Nueva York, excelente, porque va a tener una casa más grande. Pero no importa más que eso, ¿viste? Nosotros privilegiamos la función social del arte. El otro día hice un curso que era precioso, decía, el arte es para las masas, el problema es que solo la élite lo sabe. Ese es nuestro problema. ¿Viste? Bueno, muchas gracias a todos. Mañana tenemos la segunda sesión. Tenemos 8 presentaciones breves de artistas, críticos y curadores que nos van a contar qué están haciendo, o sea, cómo más o menos se mueven, además de la producción de obras, ¿no? Fuera del circuito comercial, y cómo hacen para vivir de esto. Entonces, mañana nos esperamos a las 5:30. Gracias.